Hola, somos estudiantes del primer semestre de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Popular del Cesar. En el siguiente video hablaremos del reino de los protistas, enfocándonos principalmente en los aspectos como su evolución, su clasificación, su reproducción, su nutrición y las características generales que los distinguen de los demás grupos de organismos. Además, analizaremos su clasificación examinando sus principales características que se utilizan para agrupar y categorizar a estos organismos, donde se estudian bajo los criterios de clasificación como lo es su estructura celular, su manera de reproducción y su manera de nutrición. Esto nos permite conocer su diversidad y las relaciones evolutivas que existen entre los diferentes grupos de protistas. Por último, nos profundizaremos en el tema de reproducción tanto asexual como sexual, donde nos permite conocer las estrategias específicas de algunos grupos destacados. A través de este medio educativo queremos invitarte a que conozcas el reino de los protistas, un vasto mundo de organismos con grandes sorpresas donde te permite conocer la diversidad de sus formas y las estrategias de vida de algunos grupos destacados que se desarrollaron durante millones de años. Bueno, yo les hablaré del origen y evolución de los protistas, pero primero les daré una breve introducción de lo que son los protistas. Bueno, como conocemos los protistas son una serie de organismos que ocupan un amplio espacio en el reino de la vida, también conocidos como organismos primitivos, ya que fueron los primeros organismos eucariotas en habitar la Tierra. Los protistas son eucariotas y exhiben una amplia gama de características y formas de vida, y su estudio nos ayuda a comprender su diversidad biológica. Se cree que los protistas evolucionaron a partir de organismos procariotas como las bacterias hace unos 1500 millones de años. Los primeros protistas probablemente eran células eucariotas simples que se desarrollaron a partir de la simbiosis entre diferentes tipos de bacterias. A esta teoría se le conoce como la teoría endosimbiótica. Para los que no sepan qué es la simbiosis es la interacción entre organismos biológicos para ayudarse a sobrevivir. Dentro de la teoría endosimbiótica, que fue planteada por Lynn Margulis en 1967, pues nos plantea que las primeras células eucariotas evolucionaron a partir de una relación simbiótica entre dos o más células procariotas. De manera que existían dos tipos de células, en la que existía una célula grande que eran llamadas anfitrionas, existían unas células pequeñas que llamadas endosimbiontes, donde las células más grandes llamadas anfitrionas engulleron, o sea, ingerieron las células más pequeñas llamadas endosimbiontes. Esto es lo que provocó un beneficio mutuo entre las dos, en el que el endosimbionte se beneficiaba de que obtenía un hogar seguro para sobrevivir y la obtención de nutrientes de la célula más grande, mientras que el endosimbionte de la anfitriona se beneficiaba del endosimbionte pequeño, de manera que agarraba toda la energía que expulsaba el endosimbionte pequeño. Eventualmente estos endosimbiontes que fueron engullidos por las células más grandes evolucionaron a ser organismos de las células anfitrionas, o sea, de las células más grandes. Después de todo, ninguna podría sobrevivir sin la otra. Bueno, les voy a explicar lo que dije anteriormente, pero ahora mediante imagen. Aquí se ven dos tipos de células. En la célula más grande, o sea, la azul, esta que está acá, recibe el nombre de anfitriona. Y la más pequeña, que dice bacteria aerobia, es el endosimbionte. La bacteria anfitriona ingirió el endosimbionte, o sea, la bacteria aerobia, y esto pues le dio protección. Durante un largo de tiempo, estas bacterias que fueron ingeridas, o sea, las bacterias aerobias, se volvieron mitocondrias y ya no podían vivir por su cuenta. Las mitocondrias. Después, algunas de estas procariotas primitivas ingerieron cianobacterias, que son estas verdes que están acá. Y las cianobacterias contienen un pigmento fotosintético. Así que durante un largo de tiempo, estas cianobacterias que están acá se convirtieron en cloroplastos y ya no podían vivir por su cuenta. Con el tiempo, los protistas evolucionaron a desarrollar una amplia variedad de características que les permitieron sobrevivir y prosperar en una gran variedad de ambientes. Algunos protistas evolucionaron hacia formas de vida más complejas, dando lugar a grupos como los ciliados, los flagelos y las algas. Muchas gracias. Características generales.
Cabe destacar que los organismos del reino de los protistas tienen poca similitud, sin embargo tienen características que los identifican del resto de organismos. Tienen características como, primero, son unicelulares y coloniales. Un gran porcentaje de estos organismos son unicelulares por su tamaño microscópico y en menor cantidad los organismos pluricelulares, donde se agrupan por el tamaño. 2. Practican la nutrición autótrofas y heterótrofas. Los organismos que practican la nutrición autótrofa son aquellos que se alimentan por sí mismos a través de la fotosíntesis. Y los organismos que practican la nutrición heterótrofas son aquellos que se alimentan por absorción o ingestión de alimentos, como los mohos y los hongos. Sin embargo, hay organismos como la euglena, los dinoflagelados, los paramacios y los foraminíferos, que son organismos que tienen tanto la nutrición autótrofa como la nutrición heterótrofa. 3. Tienen la reproducción asexual y sexual. Los organismos asexuales son aquellos que practican la reproducción asexual por la división de la mitosis. Y los organismos sexuales son aquellos que tienen la reproducción asexual por gametos. 4. Tienen una estructura simple. Se conoce que tienen una estructura simple por ser derivados de organismos muy antiguos, donde se caracterizan que estos organismos antiguos tienen una estructura simple, ya que son considerados como los primeros organismos eucariotas. 6. Tienen la capacidad por desplazarse, bien sea por rectación, flagelo o silicio, que tienen una estructura de microtubulares que le permite desplazarse a través de lugares húmedos. 7. Su reproducción sexual es aeróbica. Poseen un sistema respiratorio a través de gases mediante un proceso aeróbico. 8. Actúan como patógenos. Es decir, que actúan como patógenos por la característica negativa de afectar en la salud provocando ciertas enfermedades. Y hoy les estaré hablando sobre la clasificación de los protistas. Los protistas se pueden clasificar en algas y protozoarios. Las algas se encuentran principalmente en ambientes marinos, aunque algunas algas las podemos conseguir en superficies húmedas o suelos húmedos. Las algas tienen reproducción tanto sexual como asexual. Las algas pueden ser unicelulares y coloniales, y estas cumplen un papel muy importante en el ecosistema marino, ya que ayuda con la producción de oxígeno y es la base para la cadena alimentaria. Las algas se clasifican de acuerdo a sus características y pigmentación. Entre la clasificación de las algas encontramos las algas verdes, las algas pardas, las algas rojas y las diatomeas. Las algas verdes. Las algas verdes son parecidas a las plantas, ya que contienen clorofila A y C. Pueden ser unicelulares como coloniales. Las algas verdes las podemos encontrar en ambientes acuáticos tanto dulce como salado. Un ejemplo de algas verdes serían las clamidomonas. Las clamidomonas hacen parte de las clorofitas. Tienen dos flagelos que le ayudan a desplazarse en el agua. Tienen una forma ovoide o aplanada ligeramente. Las clamidomonas se reproducen tanto sexual como asexual y la podemos encontrar en ambientes acuáticos. Las algas pardas. Las algas pardas contienen clorofila A y C y una pigmentación llamada fucosantina. La fucosantina es la que le da este color marrón característico. Las algas mayormente son coloniales y las podemos encontrar en ambientes marinos. Dentro de las algas pardas podemos encontrar las laminarias. Las laminarias tienen un cuerpo laminar que se pueden extender a grandes metros de longitud. Las laminarias viven en ambientes marinos, en aguas templadas y frías en el fondo del mar. Las laminarias contienen fucosantina, que es la que le ayuda a absorber la luz solar. Las algas rojas. Las algas rojas contienen clorofila y ficocianina, que le da su color rojo característico. Las algas rojas pueden ser tanto unicelulares como coloniales y se encuentran en ambientes marinos. Dentro de las algas rojas vamos a encontrar las gracilarias. Las gracilarias son coloniales, se encuentran en ambientes marinos y contienen picobiliproteína, que les da su color rojo o rosado característico. Las algas proporcionan hábitat y refugio a las especies marinas. Las algas diatomeas son unicelulares y viven en ambientes marinos. Las algas diatomeas contienen fitoplancton que les ayuda a la producción de oxígeno.
Las algas están cubiertas de una pared celular. Además de este grupo de algas, existen otros grupos como las algas azules, las doradas, entre otras. Las algas se caracterizan por su tipo de pigmentación, hábitat y morfología, entre otras cosas. Ahora hablaremos sobre los protozoarios. Los protozoarios son un subgrupo de la clasificación de los protistas y se caracterizan por ser unicelulares y heterótrofos. En los protozoarios vamos a encontrar los ciliados, flagelados, rizópodos, esporozoarios. Los ciliados. Los ciliados se caracterizan por tener cilios cortos y numerosos en su estructura celular. En los ciliados podemos encontrar las vorticellas. Las vorticellas tienen una forma de campana. Esta forma de campana la utilizan para hacer corrientes para atraer sus nutrientes. Las vorticellas son unicelulares y se encuentran en aguas dulces. Los flagelados se caracterizan por tener un solo o más flagelos. Algunos flagelados pueden ser fotosintéticos y contener cloroplastos. Los flagelados pueden ser de vida libre o parásitos. En los flagelados podemos encontrar los tripanosomas. Los tripanosomas contienen un solo flagelo y una membrana ondulante. Los tripanosomas son unicelulares y se transmiten a través de moscas. Los rizópodos. Los rizópodos para desplazarse utilizan extensiones del citoplasma llamados pseudópodos. Los rizópodos pueden ser de vida libre o parásitos. Los rizópodos para reproducirse y nutrirse lo hacen a través de la división celular. En los rizópodos podemos encontrar las amebas. Las amebas también utilizan los pseudópodos para desplazarse. No tienen una estructura definida y pueden reproducirse tanto sexual como asexual, y las amebas pueden habitar en ambientes terrestres y en ambientes acuáticos. Los esporozoarios son una clase de parásitos que carecen de estructuras de locomoción en la fase adulta. Además, los esporozoarios forman unas esporas durante algún punto de su ciclo de vida. En los esporozoarios vamos a encontrar los toxoplasmas. Los toxoplasmas son una clase de parásitos que causan la toxoplasmosis, que esta se encuentra tanto en los animales como en los humanos. Mi nombre es Ana González y les estaré comentando un poco sobre la reproducción de los protistas. La reproducción es un proceso de replicación de los seres vivos. Los protistas se pueden reproducir de manera asexual, sexual y colonial. Un protista se reproduce asexualmente por fusión binaria. Consiste en la duplicación del ADN, la división del núcleo y la división del citoplasma para dar origen a dos células hijas. Fisión múltiple. La célula madre se divide repentinamente en pequeños fragmentos, dando origen a células hijas, llamadas beocitos o nanocitos. Gemación. Esto sucede a través de yemas que sobresalen de alguna estructura dando origen a nuevas células. Generación de esporas. Los protistos liberan pequeñas esporas que viajan a través del aire hacia lugares favorables para su reproducción. Un protisto se reproduce de forma sexual por singamia. Es cuando el núcleo y el citoplasma de dos células se unen y comparten su material genético para crear nuevas células. Conjugación. La célula tiene unas estructuras llamadas macronúcleos y micronúcleos. Lo que estos hacen es que se unen y se comparten algunos micronúcleos
compartiéndose así su material genético. Reproducción colonial. Son agrupaciones de varios protistos y estos se pueden reproducir de una forma asexual, por fusión binaria o fragmentación, es decir, que da origen a dos o más células. O sexual, por desprendimiento colonial, donde esas agrupaciones se desprenden y forman grupos más pequeños. A continuación, les hablaré sobre el tipo de reproducción que tienen los subgrupos de los protozoos. Rizópodos. Estos se reproducen por fisión binaria simple. Sin embargo, se han encontrado pocos rizópodos que se reproducen por fisión múltiple. Ciliados. Estos se pueden reproducir de una forma asexual y sexual. Pero en el ciclo de vida de los ciliados, el método más común de reproducción es la fisión binaria simple, en donde la célula parental da origen a dos células hijas. Flagelados. Algunos grupos presentan ciclos sexuales en donde se presenta la meiosis, con la formación de gametos para producir cigotos diploides. Esporozoides. Estos presentan alternancia en su reproducción. Pueden ser asexual o sexual. Se produce un gran número de esporas a partir de la división simultánea de una sola célula. Reproducción de las algas. Algunas algas se reproducen de una forma asexual, como otras se pueden reproducir de una forma sexual. La reproducción asexual más simple que presentan algunas de las algas es la reproducción por fisión binaria simple, y otras también presentan reproducción por fragmentación, en donde cada fragmento proviene de una célula parental. La forma más simple de la reproducción sexual de las algas es por medio de la conjugación, en donde dos organismos semejantes se unen y dan origen a un nuevo individuo. Muchas algas siguen un esquema reproductivo llamado alternancia de concepción, en el que para determinar su ciclo importante se producen dos concepciones, una que se reproduce de manera sexual y otra que se reproduce de manera asexual.